¿Habías pensado si usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral? Todos hemos escuchado el mito de que únicamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, y se estima que este mito está presente desde los años 1900, ya que se cree que proviene del libro Energías del Hombre de William James, en donde se menciona que solo usamos una pequeña parte de nuestros posibles recursos mentales y físicos. Otra idea del posible origen del mito es que una parte importante de las células del cerebro son células de apoyo que sirven para mantener vivas a las neuronas. Y por esa razón es probable que algunas personas pensaran que una parte importante de las células cerebrales no servían para funciones cognitivas y que por lo tanto no ocupábamos toda nuestra capacidad cerebral o algo así. Pero bueno, por si queda duda, estas células de apoyo no se pueden convertir en neuronas solo porque alguien quiere obtener una mayor capacidad cerebral. De hecho, estas células son tan importantes para mantenerte vivo que si las quitas es muy poco probable que sobrevivas. Pero bueno, entonces ¿usamos únicamente el 10% de nuestro cerebro? No usamos únicamente el 10% de nuestro cerebro, y esto está respaldado por múltiples estudios. Por ejemplo, en estudios de resonancia magnética funcional que a grandes rasgos miden la activación de distintas áreas cerebrales, se ha encontrado que muchas regiones cerebrales están activas incluso cuando no se están haciendo tareas demasiado complejas. Y de hecho, hasta la fecha no se han encontrado regiones cerebrales que no tengan mínimo una función. En otras palabras, ningún científico ha encontrado nunca el 90% inactivo del cerebro que menciona este mito. Y conforme más lo piensas, menos hace sentido este mito, ya que por ejemplo, si fuera cierto que solo usamos el 10% del cerebro, entonces las personas que sufren daño cerebral difícilmente notarían algún cambio en sus capacidades físicas y cognitivas. Y pues, por si queda duda, cualquier daño al cerebro, aunque sea bastante pequeño, suele tener efectos muy graves en las capacidades de las personas. Algo importante que se tiene que saber es que no se suelen utilizar todas las áreas cerebrales al mismo tiempo, ya que cada una suele tener funciones específicas, como por ejemplo, ahorita estás poniendo atención al video y estás usando ciertas áreas cerebrales, pero si empezaras a usar todas las áreas cerebrales al mismo tiempo, lo más probable es que tuvieras una crisis epiléptica. Es decir, si usaras el 100% de tu cerebro al mismo tiempo, es probable que perdieras la conciencia y que tuvieras convulsiones. Ahora, a pesar de que no es cierto que solo usemos el 10% de nuestra capacidad cerebral, hay casos bastante impresionantes de personas a las cuales les hace falta parte importante de su cerebro, pero que aún así pueden funcionar más o menos normalmente. Por ejemplo, existe el caso de una mujer de 24 años a la cual le faltaba el cerebelo, y pues el cerebelo se encarga principalmente de los movimientos voluntarios, del equilibrio, de aprender acciones específicas, entre otras cosas. Lo interesante es que el cerebelo ocupa el 10% del volumen total del cerebro, pero contiene 50% de las neuronas de todo el cerebro. Entonces, a esa mujer le faltaban el 50% de sus neuronas totales, pero funcionaba normalmente. En otras palabras, este caso es bastante extraordinario. Y si ese caso no te impresionó, también existe el caso de un hombre de 44 años, el cual tenía un CI un poco bajo, pero que trabajaba normalmente e incluso tenía una familia. Sin embargo, un día se realizó estudios cerebrales y se enteró de que no tenía el 90% de sus neuronas. Esto debido a una enfermedad llamada hidrocefalia, en la cual el cerebro se llena de líquido cefalorraquídeo, y esta enfermedad causó que sus tejidos cerebrales se fueran erosionando poco a poco. Ahora, estos casos no muestran para nada que las personas podamos activar o usar partes durmientes de nuestro cerebro. Lo que muestran estos casos es que el cuerpo humano es capaz de adaptarse a circunstancias extraordinarias. Entonces, no es cierto que ocupemos únicamente el 10% de nuestra capacidad cerebral, y hay muchas pruebas para desmentir este mito. Pero bueno, ¿conocías este mito? ¿Conoces algún otro mito que quieres que aborde? Dime en los comentarios, suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.